¿Qué tal a todos? En esta ocasión y dentro de este video analizaremos un libro muy interesante del autor Michel Foucault, el cual habla absolutamente de lo que es la sociedad, pero dándole un enfoque pleno, historia de la locura. Y les hablaré un poquito de este libro. Cabe hacer mención que al hablar de locura es un término despectivo actualmente, contemporáneamente, pero en este libro lo marca de una forma plena, amplia y muy deducida. También quiero comentarles que no hablaremos de una locura psicopatológica, ya que estamos en la maestría de psicoanálisis, no hablaremos de esa locura psicopatológica, de decir con criterios, de qué es lo que pasa cuando se tiene una enfermedad, vamos a llamarlo mental, que inclusive el término enfermedad mental no es el correcto como tal, porque una enfermedad por lo general se cura y una locura, una discapacidad mental no se cura. Por eso le demos mayor énfasis a lo que es la locura como lo maneja el autor de una forma social. Y también aunado a esto vamos a dar explicaciones de lo que pasa con la contemporaneidad que se está llevando en este momento y cuáles fueron los aportes principales de este gran autor que revolucionó realmente sus textos para poderlos entender, para poderlos leer. Hay que estar familiarizados con la temática psicológica, la temática social, porque maneja muchas fechas, muchos autores. En este libro se remonta en la Europa occidental, del finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esos momentos había muchos estudios positivos sobre lo que era la sociedad. Había pasado por el renacentismo, había pasado por ese siglo de las luces, de la ilustración, de todo eso. Venía acarreando toda esa parte de sabiduría, si me lo permite decirlo así, coloquialmente, se traía todo lo que era el artes, pero había un conjunto de personas a las cuales se les segregaba de una manera radical, por así llamarlo. Solamente hubo dos países como tal que analizaron esos casos, que vieron cómo iban a tratar ese tipo de personas. ¿Para qué? Para no segregarlas, ya que existen aspectos morales y aspectos sociales. En este aspecto fue Inglaterra y Francia. Fueron las únicas dos países que estuvieron, vamos a llamarlo, de acuerdo y aceptando que vivía personas con alguna discapacidad, con alguna problemática, y internaban a los mismos enfermos, entre comillas, en ciertas clínicas, dependiendo la gravedad que se tenía. Pero el resto de Europa era una mm, anomalías tremendas con que se cuidaba a estas personas, porque lo notaban como una enfermedad, ya lo decía en un principio. Y aunado a esto, hablar de la sociedad, tenemos que hablar de la democracia, de la política. En este aspecto, los políticos y la gente rica de ese momento decían quién estaba loco. ¿Por qué? Porque alteraba el estatus social, el estatus político. Y no es lo mismo ser una persona indigente con alguna problemática mental que una persona que era con pensamientos revolucionarios o inclusive ortodoxos, que no le agradaba lo que era el gobierno. Y entonces los mismos autoridades decían, ¿sabes qué? Tú estás loco. Y en este momento te voy a encerrar porque eres de alta peligrosidad. Y eso pasaba, pero el autor nos marca que hay un contexto amplio al hablar de locura. ¿Por qué? Porque hay dos campos muy importantes, que es lo sociomoral y lo jurídico. ¿A qué se refiere? Lo jurídico es totalmente la responsabilidad que tiene el Estado sobre una persona que sus facultades mentales no son aptas en lo social. ¿Pueden hacer daño? Claro que sí pueden hacer daño, pero por eso es la responsabilidad jurídica. Pero hay otra responsabilidad muy importante, que es la responsabilidad moral. ¿A qué se refiere? Todo lo sociomoral, si es un enfermo ofensivo, si tiene familia, qué es lo que va a pasar con este. Entonces, mucha parte de Europa fue una edad oscura, una etapa oscura a la hora de esos grandes avances que había de arte, pero en este momento se veía un contraste tremendo. No había estudios de locura. Recordemos que estaba en ese momento una ciencia o pseudociencia que se llamaba la frenología. Solo para comentarles un poquito qué es la frenología. La frenología es esa pseudociencia que aplicaba a analizar los cráneos para ver si las personas tenían alguna demencia, todavía no se manejaba el término neurosis como tal, se manejaban diferentes contextos de ver si estaba loco, qué es lo que pasaba. Entonces a los enfermos este momento se les internaba pero de una forma cruel. Existió un término y lo dice el autor en el libro que ya mencionamos en un principio, asocial.
El término asocial no es un término adecuado para utilizarlo. Inclusive en la actualidad no podemos utilizar ese término asocial, porque si entendemos el prefijo asocial, el prefijo a en específico, dice que es una persona que no tiene sociedad y entendemos de una manera lógica que todos pertenecemos a una sociedad. Tengamos algún trastorno, algún complejo, alguna anomalía de cualquier tipo o alguna discapacidad, pero, sin embargo, el término social se utilizó mucho para segregar este tipo de personas. En la actualidad se manejan diferentes términos, como el persona disocial. Disocial sí lo podemos manejar en este momento, o antisocial, pero asocial no se puede. Pero analiza el mismo autor que la locura es real, pero simplemente hay que ver qué tipo de realidad existe en esa locura y qué dimensión se presenta. Hablando de ello, es un gran libro, yo lo recomiendo, pero sí también recomiendo que tengamos un poco de previa lectura de este autor, el saber en qué contexto escribió sus libros, recordemos que es francés, también recordemos los hechos que pasaron, sus huellas némicas del mismo autor, por qué escribió esto, de qué año estamos hablando. Vamos a decirle una historia reciente, de 40 años a la fecha, que es una historia moderna, por así decirlo, no contemporánea tanto por los avances científicos que hay, por tantos avances tan meticulosos en neurociencias, pero sí hay que ver y qué aspecto analiza de Freud, porque hay un punto medular donde está Freud, está él, está las sociedades, está lo político, lo económico, que influye muchísimo en cada cuestión que estamos analizando. Y les decía, es bueno que lean este libro. Tiene muchos libros muy fascinantes, la verdad. Son textos, pero términos muy técnicos que hay que analizar, porque primero está la filosofía que utiliza, aparte la psicología, contextos también que son sociales, y además de eso, aunado que al escribirlos en francés se traducen en inglés y del inglés al español, y hay muchas traducciones al francés que en español no están. Por eso hay que entender un poquito a qué se refiere el autor, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere mostrar. Es por ello que en este pequeño video que estamos analizando en esta maestría de psicoanálisis, vamos a entenderlo y aterrizarlo, qué es lo que más nos sirve a nosotros para llevarlo a cabo a un plan educativo, sin perder de vista qué es lo que estamos llevando, porque la educación, así como la misma familia es la parte medular de una sociedad, también la educación es la parte de un futuro que van a tener las sociedades. ¿Por qué? Porque gracias a la educación se hace la cultura, se hace el arte, se hace la ciencia y es la forma que podemos avanzar. Espero el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.